All right, you ready? ¿Ya listos? So the word we chose to end our year La palabra que escogimos para terminar el año es maravilla talking about the wonder of waiting, the wonder who o asombro. God is in His grace. Estamos hablando de quién es Dios, su gracia, su grandeza, su gloria. To remind me constantly that our faith Tengo esa palabra en la pared de mi oficina para recordarme de lo maravilloso que es Dios. and remember what we're thankful for, and then Nos sentamos para comer en el Día de Acción de Gracias modern day feast y ahora that God has given us to el tiempo de la Navidad. the end. Las dos son Because fiestas in order for us modernas to wonder cuando Dios nos recuerda time. que necesitamos Time to kind of tiempo just sit undistracted, to pause, para and get to the sentarnos, heart of what these para two pausar festivities really are, Thanksgiving and Christmas. y pensar en el significado de estas Get that fiestas. time, if we make that time, Es we importante get to que finish the year apartemos well, el tiempo and also we get to look well into the future. And so, para mirar giving yourself time a Dios to y wonder mirar al in futuro. this Christmas. And this is what we are Y es encouraged tiempo en esta Navidad de pensar en lo maravilloso que es Dios. Sarah and I, we Mi esposa Sara y yo premarital counseling hacemos couples, and we do spend a lot of time consejería with each other prematrimonial, to the past, and then also looking pensando, to the future. ayudando a parejas mirando al pasado y al futuro. A lot of, tough questions. Les hacemos muchas preguntas difíciles That their love and their commitment to para confirmar su amor y compromiso el uno al otro. and we spend time wondering about Pasamos tiempo pensando en el futuro, wedding day would look like, mirando más allá del día de la boda, resolution, pensando en la comunicación, cómo resolver conflictos, cómo convivir con las finanzas when we finally get y soñar en cómo será su vida juntos. because all these Y things cuando nos llegamos is now a la ceremonia de la boda es maravillosa. the dream of two lives Es el sueño de dos started. vidas unidas. Magical to witness. And on Christmas, we are En la reminded Navidad nos recuerda cada día a young couple, de una pareja joven a lot que tenía muchos sueños y planes para su boda y matrimonio look like y aún los hijos que tendrían y cómo convivirían. into that story. Pero Dios This young couple's plans, se and then he mete gives them an early en wedding gift. esos planes y les da un regalo tempranero, un bebé. José y María Instead of dijeron, un momento, ¿de quién es este bebé? together. And at first En vez de dos vidas unidas, habrá tres God's vidas. saying, hey, that's not going to happen. En una mirada, Story instead is going to be part of Dios dice que los planes de ustedes no se van a llevar a cabo. the whole time. Van a ser muy diferentes que han imaginado. Y serán parte de una historia mucho mayor. Gracias a Dios que Dios unió sus corazones. Gracias a Dios envió al ángel a María y también José para confirmar lo que Dios hacía. For what these two young Podemos imaginar cómo era. because I remember when Nos I da first found out asombro. Sarah was pregnant with our firstborn. Es una historia maravillosa. Me acuerdo cuando nació nuestro primogénito. Wow. Yo me sentía asombrado también de el peso de responsabilidad. That came. And so it's comforting. Y when es the un Lord says, consuelo oír a Jesús en el Salmo 127. "Unless the Lord builds the house, Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. to do it alone. We're not supposed Y así les decimos a los alone. With his matrimonios he wasn't en la consejería prematrimonial que no están solos. right? And then in verse 3, Los hijos son una herencia del Señor. children are a gift Así dice from the Lord, a gift, el Salmo not a burden. 127. Joseph and Mary, No son una carga, sino un regalo. José y María veían the gift that they're about to be al regalo de una manera diferente. Un regalo, incarnation, una encarnación. Vamos a pensar en esto hoy. focusing on today. So what is the incarnation? ¿Qué es la encarnación? ¿Qué significa el acto de hacerse carne? This is our central Es una creencia central de los cristianos baby born que el bebé nacido en la Navidad era Dios envuelto en carne. given to this young couple.
bajo el cuidado de María y José. In Matthew, En Mateo 1:21 dice, she will dará bear a a son, and luz you shall call his un name hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa We all should know Dios salva. okay, God saves, or God is Savior. Jesus means Dios God es Salvador. saves. And then Matthew, Y en Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. God himself saves. Dios salva Emmanuel, God. y Dios Emmanuel More clearly, salva. in the beginning was Más the Word, claro, en Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y el Verbo que hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Escritura es muy clara. El bebé era Dios encarnado. Y así dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo, porque a Dios le agradó habitar en Él toda la plenitud, con toda la plenitud. Jesús es preeminente, creador Dios, que mantiene todo junto. Jesús, 100% Dios, 100% humanidad. Dios, nuestro Salvador en la carne, es nuestra creencia central de las Escrituras. No tenemos la cristiandad sin la encarnación. Cualquier que lo niega no es bíblico y no es de Dios. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. 1 de Juan 4:2. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo sirve esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que Dios vino envuelto en la carne? La plenitud de Dios en cuerpo humano. La respuesta es, no lo sabemos. Es un misterio. En 1 de Timoteo 3:16 dice, no hay duda que es grande este misterio que se manifestó como hombre. Fue justificado por el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. No podemos explicarlo completamente. Alguien dijo, necesitamos un lugar en nuestro cerebro para cosas que no comprendemos. Esta es una de esas cosas. Me acuerdo como adolescente fui al Gran Cañón por primera vez y me dolió mi cabeza, no podía contemplar la grandeza. Y así es la encarnación, nos duele la cabeza. Tenemos muchas preguntas. Y este misterio de la encarnación cayó a la historia de este matrimonio joven. Tomaban tiempo, 9 meses, para pensar en esta realidad. 9 meses para entender este embarazo inesperado. Y María pasa 3 meses con Elizabeth. Vivía allí en quietud, pensando quién será este niño. Dios con nosotros, ¿cómo servirá eso? Tenían 9 meses para pensar en esta realidad.
Vamos a ver el pasaje en Lucas 2, 1 a 7. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantaría un censo en todo el imperio romano. Este censo se efectuó cuando Cirenio era gobernante de Siria. Y también José subió de Nazaret a Judea, fue a Belén, la ciudad de Dios, para inscribirse junto con María. Mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Enhorabuena, es un varón. Pero 100% Dios y hombre también. ¿Cómo se sentía? Para mí, Gary Melchers kind of sums it out well, right? It's not your typical nativity scene, but just the wonder and maybe the weight of just me asombra. what is happening. So Mary's firstborn son, and the author, El autor in his passage, Luke, en Lucas he's not shy about naming people and naming nombra times, personas, settings. lugares, el tiempo en la historia. We understand that these things Lucas happen quería historically. que comprendiéramos que era una historia And I know for you, verídica, like, you didn't exactly en tiempo real, like where they were born. en el espacio real. So this is the Res Gastei, or Tenemos Augustus. It's an inscription that's on display. esta inscripción en un museo en Turquía. Here we have a record of Caesar Augustus. Es un récord de César Augusto y los registros, los censos que él tomó en su tiempo, el tiempo de su reinado. En su lápida en Venecia habla de ese registro durante el tiempo de María y Jesús. Aquí está el papiro que instruía a la gente a volver a su lugar de nacimiento. Y así ellos conducían un censo cada 14 años. José tuvo que viajar 70 millas a Galilea, de Galilea a Belén. Iban de pie. Les costó a este matrimonio como una semana llegar de Nazaret a Belén. La arqueología y la geografía está clara en Lucas. Lucas sabíamos que esta era una historia verídica. Él invitó a sus lectores a revisar, examinar la historia para probar que lo que les pasó a José y María era una historia verídica histórica. Miqueas había dicho dónde nacería el Mesías, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. José y María no estaban pensando en la profecía, sino en el nacimiento de este bebé, que no tenían circunstancias ideales. Ellos pensaban pensando que había mucha gente en Belén en ese tiempo, donde se quedarían. Pero según el plan de Dios, estaban en el lugar correcto.
throughout Jesus' life that she would find herself in this not so ideal situation. Siempre María durante su vida se encontraba en situaciones no ideales, no planeados, Or a stranger God pero would todo come según la palabra de Dios. to be. And then Scripture says, La Escritura dice Mary would que María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Qué significa atesoraba? so I can remember Significa que God guardaba para pensar después. Se recordaba I don't quite fully understand and get this. Right? reflexionando. ¿Qué significa? Pues él no comprendía lo que pasaba completamente, y eso está bien. And as we treasure and ponder the incarnation, I think En el tiempo de atesorar y reflexionar sobre la encarnación, nos invita a pensar en la presencia de Dios. Dios nos ama tanto que apareció y vivió en el mundo por 30 años y tenía ministerio público por 3 años y murió en la cruz por nosotros. El bebé Jesús se crió, fue visto por magos, huyó a Egipto, tomaba vacaciones con los padres. Jesús se quedó solo en Jerusalén. En Lucas 2:52 dice que lo veían crecer en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y la gente. No sabemos mucho de la crianza de Jesús, de su juventud, de sus años antes que comenzó su ministerio, ahí por los 30 años. Pero vemos que en Lucas 4:16, como era costumbre, fue a la sinagoga. Y en Lucas 5:16 dice que solía retirarse a lugares solitarios para orar. En Marcos 1:35 dice que Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En Marcos 6:2 dice, cuando llegó el día sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó estas cosas? Decían maravillados los que los escuchaban. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿Qué hacía durante sus años de 20 años? Bueno, tenía un trabajo, tenía que estudiar carpintería, y el lenguaje original que utilizan las escrituras sugiere que trabajaba tanto con madera como con mampostería, por lo que era constructor y artesano, y la gente lo reconocía como su ocupación. Él aprendió su profesión de su padre. Sabemos que perdió a su papá antes que comenzó su ministerio. José se desapareció de la historia bíblica después de que Jesús tenía 12 años. Entonces se crió con su Padre celestial. Él sabía cómo era perder un padre, un ser humano. Jesús, nuestro Salvador, tenía un ombligo. Nació aquí. Sabía cómo era pasar frío. Sabía cómo era ser discriminado. Sabía cómo era ser discriminado y odiado. Pasaba 33 años de experiencias aquí en la tierra y tenía los cicatrices para probarlo. Hebreos 2:17 dice,
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Nuestro Salvador se apareció, vivió y murió aquí. Y las Escrituras dicen que cuando vuelva lo reconoceremos por sus cicatrices. Dios nos invita a vivir su vida también aquí en la tierra hasta que Él aparezca de nuevo. La encarnación de Jesús nos lleva a pensar en la humildad. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dios nos dio ejemplo por Jesucristo de humildad. A veces sale a la luz el poder y la naturaleza de Jesús cuando calma a la tormenta y cuando sana a los enfermos, cuando levanta a los muertos. Pero dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Todo lo que tiene que ver con su nacimiento era humilde. Nació de un matrimonio de un pueblo de infame, Nazaret. En Isaías 53:1 hay una descripción de Jesús, quien ha creído a nuestro mensaje. Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad. Su aspecto no era atractivo. Era despreciado, rechazado por todos los hombres. Varón de dolores. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Entonces Jesús, José y María se dieron cuenta que no era el niño más guapo. Las descripciones de Saúl y David parecían descripciones de supermodelos, pero aquí Jesús se presentó como el opuesto. Even in our teaching team, I heard someone say, hey, Jesus did not make himself attractive to come to you. So why do you think you have to make yourself attractive? Jesús no se hizo atractivo para ya venir a nosotros. Entonces nosotros no debemos pensar que tenemos que hacernos atractivos para llegar a Él. All those guys that play Jesus, they're too good looking. En las películas, los actores que juegan el papel de Jesús son guapos y no debe ser así. Yeah, Isaiah 53 says, Isaías 53, que él se interesaba no en pasarse bien, sino servir. Él pasaba el tiempo con los pecadores, comían con él, era humilde. Dios nos invita a tener la misma actitud de Jesús. El movimiento de Jesús en la humildad siempre aparece así. Juan 13:3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Echó agua a un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y secárselos, diciendo,
¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Me llaman maestro y señor y dicen, bien, pues si yo como el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Él apareció y se apareció humilde y nos llama a demostrar la misma humildad. En la encarnación nos lleva a la reconciliación. En Mateo 18 dice que si uno peca contra nosotros, tenemos que levantarnos e ir a ellos y no esperar que hasta que ellos vengan a nosotros. Tenemos que aparecer humildes. En Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva, ellos se escondían, no querían salir y darse a la luz. Pero Génesis 3, 8 dice, cuando era el tiempo de refrescarse, el hombre y la mujer se escondían, pero Dios les llamó, preguntando, ¿dónde estás? No sabemos cómo se aparecía Dios en el huerto de Edén, pero Adán y Eva lo oyeron y se escondieron. Había consecuencias a su pecado. Pero en Génesis 3 tenemos un plan de reconciliación. 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Es lo que llamamos el protoevangelio. Es el primer anuncio de las buenas nuevas del plan de la salvación, que en un futuro habrá un hijo de una mujer que lucharía por nosotros y destruirá al enemigo y su obra. A causa de la caída entró el pecado en un hombre, dice en Romanos 5:12. En Efesios 2:2 dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires. Vivían en desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Somos llamados hijos de desobediencia, hijos de ira, en el corazón del ser humano. Pero Dios apareció en la historia, envió ángeles y profetas y mensajeros para anunciar que nacería un Salvador, según Génesis 3:15. En Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. C.S. Lewis dijo, bien, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran convertirse en todos en hijos de Dios. En Colosenses 1:19 dice, porque a Dios le agradó habitar en él toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y así pudiera presentarnos intachables, irreprensibles delante de él. Como dice C.S. Lewis, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Es la historia de la Navidad. La encarnación de Jesús nos lleva
al autosacrificio. Como dice otra vez en Filipenses 2, 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló. Por eso Dios lo exaltó, para que ante Él se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es la encarnación, y nuestra actitud, siempre nos invita a sacrificarnos. Cuando volverá Jesús, lo reconoceremos. Pablo nos reta a tener la misma actitud de Jesús. Eso nos asusta, porque Jesús dio su vida por nosotros. Y Pablo nos invita a tener esa actitud. Al pensar en las implicaciones del sacrificio de Jesús, el teólogo Warfield lo dice de esta manera. El sacrificio de sí mismo trajo a Cristo al mundo. El sacrificio de sí mismo nos llevará a nosotros, sus seguidores, no lejos de los hombres, sino en medio de ellos. Dijo Jesús que Él moriría por los hombres. Él era de naturaleza divina. Se preocupó tanto por nosotros que no tuvo en cuenta su propia persona. Warfield nos hace esta pregunta. Si este ha de ser nuestro ejemplo, ¿qué límite podemos poner a nuestro sacrificio? Es una pregunta maravillosa para pensar. Y Warfield concluye con esto. ¿No vamos a presentar nuestras vidas por los demás como Jesús? Es la pregunta. En esa primera Navidad, María contestó, sí, yo soy la sierva del Señor, que haga tu voluntad. Por eso la llamamos bendecida. Luego su primogénito entrará en el huerto de Getsemaní y diría lo mismo, que se haga tu voluntad. Y nos pregunta, ¿cómo responderemos? Warfield concluye con esto. Solo cuando recorramos humildemente este camino, buscando en él verdaderamente no nuestras propias cosas, sino las de los demás, encontraremos que la promesa es cierta, que quien pierda su vida la encontrará. Solo cuando, como Cristo, y en amorosa obediencia a su llamado y ejemplo, no tengamos en cuenta nuestras propias personas, sino que nos entreguemos libremente a los demás, encontraremos cada uno en su medio, que la frase también es cierta para nosotros, por lo cual también Dios le exaltó. La historia de José y María es la historia de la encarnación de Jesús en el mundo. Estamos pensando en esa maravilla. Nos invita a tener este ejemplo de la presencia, la humildad, la reconciliación, la
sacrificio de Jesús por nosotros. En la Navidad veremos cómo era Jesús cuando apareció en el mundo, esperando su retorno. Pensamos en las palabras de Tito 2:13. Es la bendita esperanza. Vamos a orar. Padre, te amamos y te damos gracias que podemos amarte porque tú nos amaste a nosotros primero. Envió a Jesús para la reconciliación nuestra contigo. Es un privilegio andar con Él. Ayúdanos en esta Navidad a reflexionar, tomar el tiempo para pensar. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.